Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Bendiciones para todos mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a la enseñanza bíblica de hoy. Hoy quisiera compartirle un tema que me ha inspirado el Espíritu Santo de Dios. En este tiempo, muchas personas se dicen ser cristianas y eso confunde la verdad a unos y otros, porque algunos se dicen ser, pero sus hechos demuestran lo contrario. Así que el Espíritu Santo revela su palabra para que las personas dejen de hacer prácticas que no le agradan a Dios y sigan a través de la Biblia las instrucciones de cómo es que nosotros debemos vivir como creyentes. Aunque dice la palabra en uno de sus textos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se lo voy a dejar ahí en la descripción para que pueda leer el versículo. Pero vamos a hablar de los cristianos no creen en la suerte. Esto es muy importante. Hoy día se dan enseñanzas muy superficiales o muy convenientes para algunos, pero sin fundamento bíblico. Hablemos qué dice la Biblia, no lo que digo yo, sino qué dice Dios, qué dice su palabra, qué quiere Dios que entendamos, sepamos y hagamos como los hijos de Él que somos, como su pueblo. Amén. Los antiguos, cuando se hallaban ante una incertidumbre, solían echar suertes para determinar una respuesta. Al comienzo de la historia del pueblo judío, a Dios le plació manifestarse de esa manera. En el Antiguo Testamento hay una declaración y la podemos encontrar en Proverbios 16, su versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aquí podemos ver claramente cómo sí se hacía esta práctica de echar la suerte, pero Dios siempre fue el que decidió esa suerte para su pueblo, el que determinaba qué era lo que iba a suceder. Así que eso no ha cambiado. Todavía nosotros sabemos de que Dios sigue Él gobernando nuestra vida, dirigiéndola y que sabe lo que es mejor para nosotros. Lo que sí ha cambiado es el hecho de que nosotros como creyentes no echamos suertes. La distribución de los sacerdotes, ahí le voy a dar una recomendación bíblica porque también se hacía de esta manera. Se hacía echando las suertes. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24 y su verso 5, allí usted puede verlo claramente. En el Nuevo Testamento, los apóstoles echaron suertes para saber si José, de sobrenombre justo, debía suceder a Judas Iscariote o bien si debía ser Matías. Leemos el libro de los Hechos en su capítulo 1 y su verso 21 al 26 y nos dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Todavía lo vemos ahí en el capítulo 1,
del libro de los Hechos, como si la práctica de echar las suertes todavía se realizaba. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, fue entonces, en ese momento, cuando dejaron de usar este método. Es evidente que ya no necesitaban echar suertes para saber qué debían hacer para agradar a Dios. Ahora tenían la presencia del Espíritu de Dios con ellos para guiarlos, y nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Leemos el libro de Juan capítulo 16, su versículo 12 y 13 nos dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mire qué tremendo y poderoso lo que sucedió con la venida del Espíritu Santo de Dios. Cuando se derramó sobre todos ellos, hubo un cambio radical, y ese cambio radical en su forma de ser, de pensar y de actuar fue evidente. Ellos ya no practicaban eso, dejaron el método de lado porque entendieron que el Espíritu Santo de Dios tiene el poder de cambiar y guiar nuestra vida, porque Él puede hablar a nuestros corazones y nos puede enseñar todas las cosas, aún las cosas que no han sucedido, aún las cosas que vendrán. Nosotros todos los cristianos nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Lamentablemente, como le decía hace un rato, hay muchas personas que todavía tienen esas prácticas y se dicen ser cristianos. Habría que ver realmente, dice la palabra del Señor también en uno de sus textos, que por sus frutos los conoceréis. Obviamente, si nosotros decimos llamarnos cristianos evangélicos, si decimos ser seguidores de Cristo, que es lo que significa la palabra cristianos, ya no practicaremos muchísimas cosas que hacíamos antes, cuando andábamos en nuestra ignorancia, cuando andábamos sin luz en nuestro camino, cuando no conocíamos las Escrituras, cuando no sabíamos nada acerca de Dios. Las cosas que ya hicimos en aquel tiempo, al venir Cristo, la luz del mundo, a nuestra vida, ya nosotros no las practicamos. Así que gloria a Dios, porque Él nos alumbró con su palabra, con su sacrificio, cambió nuestra vida y nos hizo entender que hay cosas de las cuales nosotros no dependemos de la suerte, porque ahora ya no tenemos necesidad de eso, como en el tiempo pasado que le leía ahora en el Antiguo Testamento y todavía en el Nuevo, que se practicaba el echar suertes, era para saber lo que Dios decidía, qué decía Dios. Ahora tenemos al Espíritu Santo, ya no necesitamos hacer esas mismas cosas. Así que nosotros, como cristianos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y para lograr ese privilegio nos comunicamos con nuestro Dios por medio de la oración, y así expresarle nuestra alabanza, nuestra adoración y presentarle nuestras peticiones. Seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en las Santas Escrituras y no queremos desagradarlo, que creo que es lo más importante. Echando suertes no agradaríamos al Señor, porque si realmente confiamos en Él y dependemos de Él, no necesitamos de esas prácticas. No necesitamos visitar ni consultar a nadie que practique lo contrario de lo que la Biblia enseña. Juan 14, 21 al 26 nos dice así en su palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y nos guía paso a paso en la vida, si obedecemos y ponemos en práctica su palabra. Así que es hermosa la palabra de Dios, es muy clara para nosotros de entender y nos está enseñando que de verdad, si somos hijos de Dios, nosotros dependemos de Dios, dependemos de lo que Él quiera hacer, de lo que Él tiene planeado para nosotros, de todo aquello que ya ha preparado de antemano. Y que aunque a veces no lo sabemos todo, estamos seguros que Él va a venir en nuestra ayuda, estamos seguros que todo va a salir bien, que aún las cosas que nos preocupan, Él tiene el control de todo para arreglar las cosas y que todas las cosas actúen a nuestro favor siempre y cuando andemos en su voluntad, en la obediencia a lo que Él nos ha dicho, así será. Así que, en conclusión, los verdaderos cristianos evangélicos no practican el echar suertes porque ahora tenemos la presencia maravillosa del Espíritu Santo que nos habla, que nos enseña, que nos guía, que nos hace andar bien en el camino, en los pasos rectos que el Señor quiere de nosotros. Que Dios nos ayude a todos, mis amados hermanos y hermanas. Creo que es un mensaje muy importante para que todos aprendamos. El que no ha hecho estas cosas, bendito Dios, la gloria al Señor porque no lo ha hecho. Y el que las está haciendo, sencillamente el Señor usa la palabra también para corregirnos en el camino, enderezar nuestros pies y que nosotros podamos honrarlo con nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Este ha sido un mensaje de la palabra de Dios, aquí en su canal La Voz de Esperanza. Bendiciones. Se despide Patricia de López.